Mientras la educación primaria en la región es proveída principalmente por el Estado, existen grandes vacíos en el acceso a educación preescolar y superior. Los panelistas de esta sesión discutirán diferentes soluciones de mercado que apuntan a responder a estas necesidades. Esta sesión será moderada por Karina Lakowitz, consejera del Ministerio de Finanzas de Austria y oficial para el BID y el Banco de Desarrollo de Austria. Sin más demora, le paso el micrófono a Karina. Thank you very much. I will speak in English because I don't think my Spanish is good enough yet. No creo que mi español sea suficientemente bueno para hacer la presentación. Es un honor estar aquí y moderar este panel, y debo decir que Austria ya ganó su partido de fútbol, o sea que no estamos bajo ninguna presión horaria, y voy a tratar de indicar que el sector privado juega un papel muy importante desde el punto de vista de reducción de la pobreza y de permitir a la gente llevar mejores vidas en sus sociedades, y que también sabemos que es algo que conviene para el sector privado y para los inversionistas cuando tiene que haber esta participación de la empresa privada, pero con ganancias, y para donantes que creen que las compañías del sector privado no siempre pueden buscar otro atractivo que no sean las ganancias, el lucro. Cuando se piensa en la educación es aún más importante y más difícil de convencer realmente. Yo vengo de un país donde la educación la proporciona gratuitamente el gobierno, primaria, secundaria, pero también la educación superior, y consideramos que es un factor muy importante para dar oportunidades iguales, crear sociedades con equidad, y que es un factor muy importante que sigue siendo para la América Latina una de las regiones más desiguales del mundo. En ese contexto yo quisiera entonces examinar el tema del papel del sector privado en la educación con los miembros del panel, y el papel del sector privado atender esa necesidad y en dar servicios que el sector privado puede ofrecer en forma mejor que el sector público. Me complace mucho poder examinar ese punto con el panel y luego pedirles también que presenten en mayor detalle lo que están haciendo y sus iniciativas. A mi derecha tengo a Marianne Armorín de Oliveira, quien es fundadora y presidenta de una compañía en el Brasil que se llama Pupa, que da formación para la educación de la primera infancia en comunidades de muy bajos ingresos. Y cerca a mí, a mi derecha, tengo a Francisco Vizcaya, quien es presidente de la compañía FINAE en México, y que es la primera compañía para ofrecer acciones en el mercado accionario de México. Y a la izquierda tengo a Gabriel Silva, quien es presidente de la compañía Ideal Invest, quien organización que proporciona educación en el Brasil. Y luego tengo a Manuel Kofols, quien es profesor universitario y director de la Universidad del Departamento de Desarrollo de Asuntos Empresariales, que es la universidad más grande privada en este sector del Brasil. Le pido a Marianne que empiece con una breve presentación sobre su organización, que es Pupa Education. Muchas gracias. Yo quiero compartir con ustedes esta presentación de Pupa, que es una empresa social y educativa. Y como ustedes saben, el 90% del cerebro del niño se desarrolla entre los 0 y 6 años de edad. Y también su personalidad y sus valores. El mundo que está aquí hoy recibió por lo menos una cantidad considerable de estimulación para poder llegar a tener
las habilidades cognitivas para poder pensar en soluciones que sirvan a los demás. Lo que hace que un ser humano realmente sea humano es aquel momento en que se da cuenta que hace parte de una sociedad. Durante los últimos 10 años hemos visto que los primeros 6 años de vida son definitivos y que hay un proceso de desarrollo que es importantísimo. La calidad y el tipo de estimulación que recibe el niño va a ser importantísima respecto a sus capacidades psicosociales, su potencial y sus habilidades cognitivas. Y esto significa que los niños que reciben una estimulación temprana tienen más posibilidades de concluir sus estudios y la tasa de deserción no es tan alta, hay menos delincuencia para ellos en embarazos tempranos y una mejor integración con su sociedad. Fue un estudio maravilloso de James Hackman probando que esa es la mejor inversión que puede hacer una sociedad, invertir en la educación temprana, en la primera infancia. Brasil tiene una situación muy especial, tiene 10 millones de personas entre los 0 y 3 años de edad y 90% de los niños entre 0 y 3 años no están recibiendo ningún tipo de educación o de centro preescolar. Y esto quiere decir que las madres se van al trabajo, que no tienen ninguna solución a la cual puedan recurrir para dejar a sus hijos, o sea que contratan a vecinos o recurren a los abuelos o hermanos mayores que se encargan de los niños jóvenes. Y el problema es que estas personas no tienen ningún tipo de educación formal, no saben cómo estimular a estos niños. No tienen recursos, no tienen muchas veces ni siquiera el espacio necesario y solamente están tratando de obtener sus necesidades básicas en materia de alimentación y protección. No tienen ningún tipo de material para estimulación y ni siquiera muchas veces existe una conexión con los niños que cuidan. ¿Y cuáles son las consecuencias? El círculo vicioso de una fuerza de trabajo no entrenada. La raíz de la desigualdad es que no se hace suficiente inversión en la primera infancia. ¿Y qué se puede hacer para evitar que se pierda esa capacidad de educar a los padres, a las madres y a todos aquellos que asumen la responsabilidad de cuidar al niño? En vista de este reto hemos organizado esta empresa con el apoyo del BID, que nos dio un préstamo, y nos centramos en ofrecer soluciones que estén destinadas a la familia y a los cuidadores. El objetivo es tener personas entrenadas en un ambiente rico en diferentes materiales de estimulación y también teniendo nexos sociales fuertes. Hemos creado un programa de entrenamiento que busca los objetivos anteriores dentro de esta población. Hemos diseñado soluciones como la que describí y trabajamos en 5 bases para el desarrollo: el juego, la música y la literatura, salud, cariño y el medio ambiente o lazos afectivos. Hemos desarrollado una cartera diferente para llegar a las clases altas y también a las clases de la base. Tenemos formación para los cuidadores, para niñeras profesionales, para niños con necesidades especiales, para niños para madres que trabajan de las clases sociales superiores, un programa que puede instituirse en compañías y educadores que trabajan en los centros de preescolares. Este es el costo, como se puede ver más adelante. Trabajamos con diferentes tipos de actividades. ¿Y cuáles son los resultados? Niños que están mejor preparados para el futuro, madres y padres que están más felices con el desarrollo de sus hijos y empresas que están contribuyendo al desarrollo social. Y aquí tenemos la gráfica que mostró James Hackman en su artículo, en que él decía que por cada dólar invertido en esta fase del desarrollo hay un retorno de $17.
Entonces, este es el modelo en que utilizamos mujeres de la comunidad para participar en estos cursos. Con un componente social generamos ingresos para estas mujeres, generamos ingresos también para los cuidadores. Cuando adquieren más destrezas pueden cobrar un poco más y pueden cuidar un número mayor de niños, y también generamos ingresos para los educadores de la comunidad porque les damos el adiestramiento y una certificación como maestros. El programa está diseñado para poderse copiar, sí, y para llegar a millones de niños. Necesitamos ese tipo de solución en Brasil porque el gobierno requiere 20 años para llenar todas las vacantes que hay. O sea que la solución es inmediata para llegar a todo el territorio brasilero. El modelo comercial nuestro tiene las claves de innovación, y una sería una metodología basada en el juego, en actividades de ocio, el aprendizaje. Enseñamos todo lo que tiene que ver a través de una metodología del juego para poder lograr su plena participación, y utilizamos también las poblaciones de bajos ingresos para que se conviertan en operadores del programa, subsidios de las clases más prósperas, y logramos una participación de todos los sectores de la sociedad. Esto es la gente que está contribuyendo. El entrenamiento en este programa y la relación que logra fortalecerse dentro de la familia. Igualmente existe la posibilidad de seguir con esta educación a través de la plataforma en la web, donde pueden encontrarse otras actividades de la primera infancia y otra información complementaria para poder hacer bien su trabajo. El principal reto y las amenazas será examinado durante el debate del panel, pero obviamente exige el problema de capacidad de pago, porque esto tiene su costo. En la medida en que nosotros ampliamos y que damos un producto de muy alta calidad y un servicio necesario, hay muchas personas que quieren hacer la formación, pero no tienen la forma de hacerlo, de matricularse. Entonces necesitamos ayuda de otros sectores, diferentes otros participantes del mercado, el gobierno, porque esto no siempre se hace por sí solo. Tratamos de minimizar esto ofreciendo las mejores soluciones, pero también las menos costosas. Y esa percepción de valor, o sea que tenemos que explicar la importancia de educar y de jugar con los niños, de actividades lúdicas. Y como dije anteriormente, la participación del sector público como una oportunidad y también a veces como un punto débil. Y la mitigación, nuestros socios son el BID, muy importantemente. Estamos asociados con la Fundación Cero para que podamos dar formación, y con Lego, que nos dan sus juegos, y tenemos una certificación del PNUD y una asociación con Zero States, que es uno de los institutos más importantes de la educación de la primera infancia en el Brasil. Muchas gracias, Marianne, y le doy la palabra a Manuel del Grupo Positivo. La amenaza es que todos son del Brasil, pero hasta ahora I can go my next 10 minutes and then leave it to you. Before starting with my formal presentation, I would like to reiterate my thanks for having invited me to this forum, and I would like to present the Grupo Positivo, which is a private group from Brazil. We cooperate in some technological activities, some solutions for education and learning. We also have around 10,000 people as our group of
pontuar as situações que nos orgulham como casos de sucesso, eu gostaria de explicar de que forma que nós chegamos a essas ações e achamos pertinentes partilhar com todos vocês. Primero, porque tenemos una percepción del ambiente brasileño de inserción de grupo. Brasil actualmente es la octava economía del mundo. Tiene estabilidad en sus instituciones y apunta a un número importante de 40 millones de personas que ascendieron a la clase media o a la clase de consumo. Y en este escenario fue una gran base para que pudiésemos establecer en el área educativa la filosofía estratégica enfocada en la excelencia de la educación, la innovación, la capilaridad de la democratización de sus métodos y procesos y finalmente la inclusión. Incluso con una responsabilidad de una institución privada preocupada por la inclusión social. En este contexto, quiero presentarles 3 proyectos que pensamos muy importantes y pertinentes mencionar. Aprende Brasil, el sistema tecnológico de educación y las clases de conocimiento. Nosotros entendemos que esta inserción es un proceso y que trae consigo un trabajo de paciencia cultural. Porque la metodología de la inserción sin asistencialismo, pero con la sensibilización, con la información, con la formación y con el activo del conocimiento. Y permitir que estas clases necesitadas de inclusión sientan que son merecedoras de esta pertenencia del conocimiento. Como ya les mencioné, el Grupo Positivo es el grupo educativo de Brasil más grande y actúa en las áreas de tecnología, gráfica y cultura, además de soluciones educativas. Fue fundado en 1972, es un grupo nuevo, tiene 40 años y fue fundado por un grupo de profesores que enaltece y refuerza su vocación educativa, a pesar de ser también una empresa. Y actúa en la enseñanza infantil al posgrado. Y los casos que vamos a presentar son Aprende Brasil, los centros tecnológicos y los clústeres de conocimiento. En pocas palabras, Aprende Brasil es una solución completa que ofrecemos a escuelas públicas. Por lo tanto, es una contribución de su metodología de la Red Pública de Educación, no solamente al presentar sus libros didácticos, sino también al incorporar asesoría pedagógica, entrenamiento y capacitación para profesores y gestores públicos, monitoreo y evaluación. Por lo tanto, esta es la cuota de soluciones. En esta cuota de soluciones no implica necesariamente trabajar solamente con el ámbito de los libros, que es, digamos, el eje central del aprendizaje, sino el entrenamiento pedagógico, digamos, dirigido a nuestros profesores de la red pública. Iniciamos un índice de medidas, que es el Índice de Desarrollo de Educación Básica del MEC, que es el organismo público brasileño que vigila la calidad de la educación. El MEC estableció metas para el 2021 y nuestro propósito en esta expansión de adherencia a estos núcleos es superar los índices del imperio. Y como ya les dije en mi presentación, ya alcanzamos 1 millón de alumnos, 76.000 profesores en diferentes zonas públicas y privadas, áreas públicas y privadas. Aquí tenemos algunas, digamos, cifras de Aprende Brasil. Yo tomé aquí diferentes regiones, por ejemplo, una institución de Manaus en Amazonas
El IDEB en 2007, cuando comenzamos este proceso, tuvo un índice de 2.6. En 2011, cuando hicimos la adhesión, estaba en 7 y la meta de Brasil era 5.8. Y está entre los 10 mejores desempeños de los 5.565 municipios de Brasil. Ahora en Santa Catarina, que queda en la región sur, tenemos un índice de 4.9. En 2011 pasó a 6.1 y la meta para Brasil o de Brasil para este municipio era de 4.9. Moema en Minas Gerais también tuvimos índices importantes, fue el mayor de todos, 7.6 y que elevan el índice del municipio a países desarrollados. Y en Santa Teresina de Itaipú, en Paraná, el IDEB era de 6.4. En 2011 pasamos a 7.5 y el IDEB era de 6.4. Por lo tanto, son situaciones de gran éxito que realmente nos animan a continuar y a compartir esta experiencia para nuestros países hermanos de América Latina. Los centros tecnológicos es otro caso de suceso. Tenemos educación superior y la graduación que está dividido en bachiller, licenciatura. Especialización, maestría, doctorado. La licenciatura es lo tradicional, la novedad es la enseñanza tecnológica, que alcanzan alumnos que tienen experiencia profesional y con aspiración de ir a la enseñanza superior, personas con experiencia práctica y tienen un título de un curso superior. Se trata entonces de una posibilidad bien interesante porque significa la inclusión de personas que tienen la aspiración de tener un curso superior. Y los casos de éxito que identificaron fueron el proyecto de inclusión, sistema de comunicación para personas con deficiencia, segmentos empresarial y público. O sea, son casos en los cuales nuestros alumnos tienen la posibilidad de participar junto con los profesores para encontrar soluciones dentro de las empresas. También hicimos proyectos de sistemas de medición de contaminantes con los alumnos de maestría de seguridad con el curso de ingeniería. Nuestras actividades entonces están dirigidas a los alumnos con soluciones para el mercado, con cursos que hacen con que en el acceso y la inclusión se faciliten. Muchísimas gracias, Manuel. Ahora los dos que dan préstamos a los estudiantes, primero Brasil. Nosotros somos el mayor suministrador de financiamiento a alumnos en Brasil desde 2006. Tenemos 16.000 alumnos, tenemos 150 millones de reais en nuestros libros, 75 millones de dólares. Tenemos 200. La nación nos estamos sirviendo una población de estudiantes muy grande, como vemos en esta diapositiva. El objetivo es llegar en el 2018 con una cantidad mucho más grande. El 90% de los estudiantes, de acuerdo con una encuesta a los cuales atendemos, no hubieran llegado a seguir los estudios que están siguiendo si no tuvieran financiación. Y en muchos casos son los primeros en la familia a matricularse en una universidad. El programa, que se llama Prevaler, funciona de la siguiente forma. Financiamos el 50% de la matrícula. Los estudiantes pagan en 8 años el doble del tiempo de la duración del programa y pagan con tasas de interés
que van hasta el 1%. Todos los estados son los que ofrecen las garantías. El salario tiene que ser por lo menos 2 veces la matrícula mensual. Pero no es únicamente esta parte de garantía la que tenemos en cuenta, también nos aseguramos que el estudiante vaya a ser exitoso una vez que termine sus estudios con indicadores tales como el curso, la universidad a la cual asistió, la ubicación geográfica, la evaluación que tiene, qué éxito va a tener, cuán probable será la posibilidad de que pueda pagar el préstamo. Para hablar del mercado brasilero, tenemos una matrícula del 3% en el Brasil, menos de la mitad de lo que es en los Estados Unidos. Solamente 15% de la población tiene un diploma postsecundario y en general ganan 3 veces más que aquellos que no lo tienen. Uno de los principales problemas son las altas tasas de deserción. El 4% para estudiantes que ingresan a la primaria y mucho más alta para aquellos que van al bachillerato y 50% para aquellos que están en estudios universitarios. Obviamente tenemos que superar ese problema porque hay 11 millones de estudiantes que desertan, una tasa en comparación con el 6,5 de estudiantes que actualmente cursan la secundaria. Si nosotros disminuimos esas tasas de deserción, fácilmente podríamos duplicar la matrícula. El gobierno quiere llegar a una cifra muchísimo mayor para el 2020 con una matrícula del 50% y la única forma que podremos hacerlo será a través de financiación de nuestros estudiantes. Mexican example? Sí, cómo no. Bueno, la historia es muy parecida en México que en Brasil. Tenemos una deserción de estudiantes a la mitad. Al terminar la preparatoria ya el 50% de los jóvenes han dejado la escuela y después un 50% más entran a la universidad. O sea, más o menos en México un 25% de los jóvenes que deberían ir a la universidad están yendo a la universidad. Muchos de ellos no van precisamente por problema financiero. En México hoy hay aproximadamente 11 millones de jóvenes en edad de ir a la universidad y solamente un poco menos de 3 millones están yendo a la universidad. Todos los años terminan la escuela preparatoria más o menos 1 millón de jóvenes y solamente 500,000 pueden entrar a la universidad. Los otros 500,000 no van a la universidad porque son rechazados por las universidades públicas que son libres de costo y están saturadas. El 70% de los que aplican en una universidad pública es rechazado y si no tienen recursos para ir a una universidad privada, pues se quedan sin estudiar. En México no había programas del gobierno para apoyar, no existen los programas de gobierno para apoyar financiamiento educativo, entonces somos un modelo totalmente privado en donde lo que hemos hecho es encontrar un mecanismo de financiamiento para asociarnos con las universidades privadas y en conjunto disminuir los costos y compartir los riesgos para poder llegar a los estudiantes a precios razonables y a pesar de eso que el negocio siga siendo un negocio rentable y por lo tanto sea sustentable y pueda crecer. Hasta la fecha hemos otorgado cerca de 5,000 créditos. También en nuestro caso el 70% de nuestros jóvenes son los primeros en su familia en ir a la universidad y como Corina decía, estamos muy próximos ya a emitir el primer bono educativo en México respaldado por la cartera de créditos de estudiantes. De esto lo haremos en las próximas 2 semanas con apoyo de Oportunidades para la Mayoría que está otorgando una garantía para la emisión de este bono, por lo cual estamos muy contentos. Thank you very much. I want to encourage. Muchas gracias. Yo quisiera alentar al público a hacer preguntas. Habrá micrófonos disponibles y si ya tienen una pregunta, pues déjenmelo saber. Voy a empezar entonces con una pregunta que se me ocurre desde el principio, que es el control de calidad, que yo creo que tiene que ver con todas sus universidades.
¿Cómo asegurarse que las universidades privadas sean de alto nivel desde el punto de vista de la educación que brindan? ¿Y cómo garantiza PUPA que la educación que se le da a los cuidadores de niños sea de la más alta calidad? ¿Qué relación tiene con el sector privado? Y desde el punto de vista de universidad privada a la cual pertenecen, quisiera saber si ya tienen alguna respuesta a las preguntas que yo les hice. Yo lo dije muy brevemente. Nosotros tenemos en cuenta el aspecto calidad como una medición muy importante dentro de los puntajes que tenemos, asegurándonos que controlemos el aspecto calidad y que se tenga en cuenta cada vez que aceptamos un estudiante, pero no controlamos el contenido, lamentablemente. Entonces dejo a los demás responder a esa parte de la pregunta. Bueno, de calidad, sobre calidad. E outros internos. Desde que o compromisso com o ensino ou do ensino seja excelência, existem mecanismos de controle institucionais com sistemas de avaliação, todos de acordo com medidores da empregabilidade, do número de pesquisas científicas, o número mínimo de leitura, e isso por curso, nos nossos mais de 30 cursos. Na questão formal, o próprio MEC, Ministério da Educação e Cultura, tem os seus mecanismos de anualmente fazer prova para avaliação. E se você não estiver bem ranqueado, você corre, ou as instituições correm até o risco do descredenciamento. If I can talk from PUPA perspective, Entonces podríamos saber sobre la perspectiva. El usuario es el que mide esto y la forma de medir los resultados sobre la calidad de los programas para niños se hace a través de un estudio de impacto, cosa que en Brasil es difícil de hacer porque no es el país más fácil para hacer ese tipo de medición. Tenemos que hacer una petición especial de departamentos especializados para poder medir a los niños cuando son muy jóvenes. Se trata de medir el compromiso y el comportamiento de los niños a través de las visitas que se le hacen a las familias que hayan participado en el programa. Estamos utilizando IRIS para reportar sobre los resultados que obtenemos a través del BID, pero utilizando los mismos indicadores que se van a aplicar durante el estudio de impacto con los niños. Esa es la forma en que estamos midiendo el aspecto calidad. Sin verdadera participación del Ministerio de Educación, no, porque ellos no reconocen las estudias caseras que tenemos en este momento, no tienen reconocimiento gubernamental. Incluso cuando están institucionalizadas no están sujetas a una medición gubernamental, o sea que no hay reglamentación. Lo que se ve es que el sector público necesita soluciones como las nuestras, y el contacto que ha habido con el sector público ha sido muy positivo en el sentido de adoptar este tipo de solución, pero el país por el momento está un poco cerrado a lo que nosotros estamos haciendo con niños de corta edad. Antes que nada trataremos de ser breves porque ya alguien de Colombia vino a decirme que se tenía que ir, no sé por qué, entonces que quedamos de hablar después. En nuestro caso, efectivamente, en México existen más de 2.500 universidades privadas. Muchas de estas universidades, desgraciadamente, la calidad de educación que ofrecen es muy baja, es muy mala. Nosotros tratamos de ser muy fríos a la hora de medir la calidad de la educación. Como ustedes saben, las universidades están rankeadas en el mundo en base a una serie de factores, como que si tienen investigación, que si tienen laboratorios, que si tienen grandes bibliotecas, etcétera, que si los maestros tienen títulos de doctorado o no lo tienen. Nosotros somos un poco más prácticos que eso. A nosotros lo que nos interesa es que los estudiantes obtengan empleo.
Entonces nosotros solo operamos con universidades que los empleadores consideran universidades viables para otorgar empleos a esos jóvenes. Entonces nosotros, antes de entablar una relación con una universidad, lo que hacemos es investigar en el mercado, sobre todo regional y de la zona, si las empresas de la zona están dispuestas a contratar a los jóvenes egresados de esa universidad. Es la mejor forma de medir la calidad para nosotros y estar seguros de que los jóvenes van a recibir un título por el cual después van a poder obtener un empleo, y un empleo de calidad, ¿no? Are there any questions from the audience yet? So then I want to go back to your example again with Pupa. How do you go into those low-income? ¿Cómo llegan ustedes a esas comunidades para vender ese producto, si se puede hablar de venta? ¿Cómo convencer a las familias que es importante y que coincide con sus intereses invertir en materiales educativos y en los servicios que ustedes dan? Nosotros participamos con las ONGs locales, ONGs o la infraestructura que exista comunitaria con los centros de atención para niños. Tienen listas de espera de niños porque no hay vacantes, y a partir de ese punto y con ese contacto con la comunidad nos involucramos con esos actores y son ellos quienes se convierten en los primeros candidatos para la formación. La gente muchas veces no conoce la importancia que tiene la estimulación temprana. Cuando ellos se dan cuenta de la oportunidad que esto supone para el futuro de los niños, porque para esta gente los niños son su sistema de seguridad social, son los que ayudarán a las familias en el futuro, los que velarán por ellos cuando se envejezcan. Entonces, cuando se dan cuenta que tienen la clave para ofrecer esa mejoría en sus habilidades cognitivas, ellos realmente aceptan la idea. Y la pregunta es si tienen los medios financieros para hacerlo o no, pero en general lo aceptan. Entonces utilizamos muchas formas de atraerlos y luego en las generaciones sucesivas es a través de los que ya han pasado por el programa que le venden la idea a sus vecinos y a otros. La pregunta sobre retos para la educación, ¿qué podemos aprender de los diferentes proyectos e iniciativas que hay? Y yo quería preguntarle a cada uno de ustedes cuáles son los retos que han tenido para iniciar su actividad, que han aprendido y que pueden compartir aquí con todos nosotros. En realidad, la competencia del gobierno es el mayor reto muchas veces, yo diría. Los gobiernos financian programas en el Brasil con una tasa de 3,4% por año. En 18 meses después de egresar, hay un periodo de 18 años para el pago de la deuda, y aún si yo no necesitara el dinero, pues aceptaría ese préstamo. Con una inflación de 5,5, está altamente subsidiada. No solamente tenemos que competir contra esos intereses tan bajos, sino que no recibimos ningún tipo de incentivo gubernamental y tenemos un alto costo para el capital nuestro. Yo creo que lo que hemos superado ese reto ha sido en asociaciones muy cercanas con las universidades. Tenemos 260 universidades que trabajan con nosotros, 700 instalaciones universitarias en todo el país, y convencemos a las universidades de que es conveniente tener una alternativa privada a la financiación del Estado. Desarrollamos un producto que tiene más sensatez para las universidades como capital de trabajo, y nuestros estudiantes son de altísima calidad. Son estudiantes porque ellos pagan la mitad de la matrícula ellos mismos y porque optan por un curso en el cual pueden perseverar, y porque pasan por todo el proceso
de aprobación para el préstamo que se les da. Ellos realmente perseveran, ellos realmente quieren estudiar. Entonces la deserción en nuestros estudiantes es mucho menor que aquella de del gobierno. Tenemos estudiantes que han logrado un préstamo y que están comprometidos a seguir con él. So there's half of your students that don't. Entonces la mitad de los estudiantes que no pagan interés, ¿sí? Eso fue lo que dijo con Provaler, con el programa Provaler. Sí. La mayoría de nuestros estudiantes no pagan interés porque las universidades pagan y entonces es así como valoran las universidades los servicios que nosotros ofrecemos, y entonces los estudiantes se hacen responsables del interés una vez que se gradúan, pero en la mayor parte de los casos la universidad pagan los intereses de los estudiantes. Em relação a esse nosso El gran desafío en este proyecto implica en tratar de ser más ágil en relación a no depender del poder público. La enseñanza brasileña es reglamentada. La Constitución de Brasil permite con que las instituciones del sector privado puedan operar centros de enseñanza, pero al mismo tiempo que se lo permite, también hay restricción a muchas actividades. Algo contra esta burocracia es algo imperioso. Es el gran desafío, porque la verdad es que no hace sentido, ya que casi 80% de los alumnos de las universidades en Brasil estudian en universidades privadas, solamente el 20% en instituciones del sector público. Y otro desafío está en la operación, tanto en la sala de clase como también en el tema del empleo. Entonces, para no tornar las cosas rígidas, tenemos que aprender con el mercado empresarial, con la sociedad. La solución de la enseñanza tiene que ser mucho más ágil. Se aprende mucho afuera de la universidad. Y finalmente, el desafío es la persistencia. Si uno cree en el proyecto, no podemos tener ningún temor, porque la meta final es llegar a los ciudadanos. Nuestra solución es la educación, y uno crea ciudadanos con educación de calidad. Muchas gracias. En nuestro caso, obviamente, uno de los grandes retos ha sido el conseguir suficiente financiamiento, sobre todo en las etapas tempranas. Ahí también el área de oportunidades para la mayoría nos apoyó en una etapa bastante temprana. El objetivo final era llegar a fondear la operación a través de la bursatilización de cartera, que es lo que estamos logrando en las próximas semanas. Pero todo este brinco de ser una empresa de reciente creación a ser una empresa capaz de emitir en el mercado bursátil mexicano, bueno, todo ese puente y es muy difícil de financiar, y sin embargo, bueno, pues encontramos mecanismos a través de fondos de inversión de impacto social y el área de oportunidades para la mayoría del BID. Ese es uno de los retos. Otro de los retos era encontrar un modelo que fuera, como decía hace un rato, simultáneamente un negocio rentable para la empresa, para que pudiera ser sustentable, y al mismo tiempo una tasa de interés o un costo accesible para el estudiante, porque es un financiamiento de largo plazo. El mecanismo que encontramos fue precisamente aprovechar la infraestructura de las universidades y asociarnos con las universidades para disminuir costos, repartiendo los costos y gastos, compartiendo los costos y gastos con las universidades, igual que los riesgos. Encontramos un mecanismo de compartir los riesgos con las universidades. Y en cuanto a la pregunta sobre errores que nos ayudaron a aprender, como decía, un alto porcentaje de nuestros estudiantes financiados vienen de familias que no tienen un alto nivel de educación. Ellos son los primeros en su familia en llegar a la universidad. Entonces, cuando lanzamos el producto originalmente y que decíamos que financiábamos un porcentaje
la colegiatura, que los padres tenían que pagar directamente el otro porcentaje a la universidad, el resto a la universidad, y que a nosotros solo nos pagaban intereses sobre saldos insolutos mientras estaban estudiando, y al terminar tenían un programa de pagos con un crecimiento. Los padres no nos entendían nada, y entonces simplemente se nos quedaban viendo y nos decían, ¿pero cuánto tengo que pagar? Y decíamos, pues eso, el porcentaje a la universidad, los intereses sobre saldos insolutos. No, y nos decían gracias, ¿no? Y se iban. Entonces nosotros tuvimos que cambiar, entender lo que nos estaban diciendo. Hicimos una entrevista, un estudio de mercado, entrevistamos a los padres, íbamos a sus casas y les preguntamos qué opinan del crédito. Y nos decían, el crédito es algo muy malo, solamente se usa cuando tienes problemas, ¿sí? Y los banqueros todos son unos ladrones, nadie es como Bancolombia, que es el banco bueno, ¿no? Como decían allá. No, para la gente todos los banqueros somos unos ladrones. Entonces tuvimos que cambiar el concepto y además porque les preguntábamos, bueno, y el refrigerador en tu casa, la televisión, qué buena televisión, ¿cuánto te costó? Y decían, no, esa la estoy haciendo en pagos chiquitos con Electra, una tienda de... Entonces descubrimos que para ellos los planes de pago no son financiamiento, no lo consideran crédito, simplemente es un plan de pagos. Y entonces nosotros dejamos de dar crédito educativo y lo convertimos en el plan de pagos universitario. Y dejamos de usar el nombre FINAE comercialmente y empezamos a usar un nombre, porque FINAE suena financiera, y empezamos a usar un nombre que los mercadólogos dicen que es una palabra empática y que no sé qué, inventada, que se llama ENTI, Plan de Pagos Universitarios, y pusieron unos colorcitos en lugar de azul y rojo, unos colorcitos morado, rosa, amarillo, así muy amigable para la gente, y eso nos ayudó a entrar mejor. Y con este programa de plan de pagos, en donde les decíamos a los padres, lo que ustedes van a pagar son 2,000 pesos fijos durante todos los estudios de su hijo. 2,000 pesos, sí, por un plazo más largo. Y dice, 2,000 pesos al mes, sí, eso sí puedo pagar. Y así lo entendieron, y entonces el mercado se fue para nosotros hacia arriba, ¿no? Empezamos a colocar rápidamente, porque era muy sencillo de entender, ¿no? Entonces, ayer hablaban mucho sobre el tema precisamente de escuchar y dialogar, no solamente escuchar, sino dialogar con los clientes. Yo lo viví por experiencia propia. Gracias a eso cambiamos el producto, dejamos aparte el crédito educativo y nos quedamos con el plan de pagos universitario, y con lo que hemos sido muy exitosos. Thank you. That's very interesting. Just one question. Do you also compete against student loans from the state, like in Brazil? ¿Préstamos del Estado como en el Brasil? Díaz, la verdad es que está muy mal hecho. Nosotros somos, a pesar de que solo tenemos un poco menos de 5,000 créditos, somos la financiera número 1 en crédito educativo. El gobierno tiene un programa de garantía que no ha otorgado más de, 2,000 y pico de créditos en el mismo plazo que nosotros. Entonces es muy poco competitivo con nosotros, ¿no? Nosotros, una de las cosas, diseñamos un producto muy amigable para la gente, y además lo operamos directamente en las universidades y de una forma muy rápida. Somos ya muy eficientes operando el crédito, y eso nos ha permitido ser el producto número 1 en México. And there is a history of providing private student loans in Mexico, which didn't go very well in the past. Sí, efectivamente, en el año 96, hace 16, 17 años, un grupo de 40 universidades formaron una financiera que se llamaba SOFES, que colocaron una cartera de $150 millones, 27,000 créditos en un plazo de 5 años, y lo hicieron una gran idea y la ejecutaron terriblemente mal. Si ustedes quieren un manual de cómo no hacer crédito educativo, les recomiendo que vean la historia de SOFES. De hecho, las universidades se acercaron a mí, en aquella época yo trabajaba para Banco Santander, se acercaron a mí y me pidieron que comprara SOFES, y realmente hicimos una evaluación de SOFES y la empresa no valía ni un peso, ¿verdad? Estaba muy mal operada,
Platicarles todos los errores que se cometieron sería muy largo, pero fueron muchísimos errores cometidos uno detrás de otro. Todo lo que nos decían a los banqueros cuando empezamos a trabajar en la banca que no se debe hacer, eso hicieron estas gentes, ¿no? Entonces, una muy buena idea, muy mal ejecutada, y de ahí fue donde yo empecé a generar la idea de crear una empresa especializada, pero operada bien, ¿no? Entonces, con un modelo eficiente, y de ahí nació FINAE, ¿no? Thank you. Marianne? Okay, so from my side, the biggest challenge we have is that the lack of perception of value of this phase of the life that goes through the entire society in Brazil. So we want to transform not only the question of education in early childhood, but the culture of early childhood. And in that respect, we need to act not only with what we are doing, but we need to go and talk to the public sector. We need to necesitamos también aumentar el nivel de acción del tercer sector también. Entonces el esfuerzo que yo tengo ahora que hacer para elevar a la empresa para llegar a esa posición es algo difícil. Entonces también necesito trabajar con el tercer sector porque tenemos que cambiar la cultura, tengo que trabajar con el gobierno de manera que se pueda crear un ecosistema y elevar a la industria. Sea superado porque es un reto y no solamente una empresa puede hacerlo. Esta es la razón por la cual decidimos que íbamos a diferenciar nuestra cartera para que pudiéramos trabajar con ONGs, con el sector público y con otros al mismo tiempo porque necesitamos ayuda. Y crear esto como una cultura en el país es nuestro reto principal, porque podemos dar una certificación, pero las cosas no terminan allí. Es un compromiso de por vida para que no haya tasas de deserción escolar. En eso consiste el conocimiento y esto es un esfuerzo que tenemos que hacer como país y para lograrlo creo que es una gran dificultad. Creo que su modelo de negocios viene de Zoom Educativa, ¿no? Que es una idea similar pero para escuela primaria, ¿no es cierto? Sí. Zoom productos educativos, se han desarrollado tecnología, metodología para las escuelas que abarca desde los 5 años hasta el bachillerato. Han ya alcanzado a más de 1 millón de estudiantes y entonces el conocimiento obtenido de aprender cómo se opera un negocio así, de allí podemos aprender y también aprender de otros retos y de amenazas por tener que trabajar a gran escala con el sector público. Nosotros queremos tener un modelo de negocios que dependa no solamente del sector público, sino también del privado. ¿Hay alguna otra pregunta del público? ¿O hay en este momento alguna pregunta del público? Micrófono, por favor. A ver, puedo prestarle mi micrófono. ¿Quiere usted venir hasta acá? Yo le puedo prestar mi micrófono si usted lo desea. Soy Jorge Hernán López de la Caja de Compensación Familiar de Caldas. Tengo 2 preguntas, si me lo permiten. Una para Francisco y la otra para Marianne. Para Francisco es con base en la experiencia no exitosa de esta entidad que mencionaste ahorita y la experiencia exitosa de FINAE. ¿Cuál sería la recomendación para tener una experiencia exitosa en financiación de créditos? ¿Cuál es la base, el factor clave de éxito para financiar educación en los países nuestros? Plazos, tasas, una combinación de todo. Quisiera como saber cuál es la visión. Y no sé si hago la pregunta de una vez o esperamos la respuesta.
Y para... My question, I would ask you to speak a little bit slower Okay. in Spanish, otherwise I don't understand. La pregunta para ti es, ¿qué tipo de indicadores utilizan para medir el impacto y la calidad de la gestión que realizan? De la Gestión, de gestión. Sí. ¿Qué tipo de indicadores para medir la calidad y para medir el impacto en la sociedad brasileña? The impact, what is the rest of the phrase? Mary. Hello. With the management or the measurement? Okay. What kind of KPIs or indicators do you manage to measure the impact and the results you give to Brazilian society? Okay. Do you want to go first? So in our case, the first thing is that the children, they are arriving at pre-K unprepared in terms of language, vocabulary, math skills, social skills. So what we're going to measure will be in that direction. We work a lot with introducing storytelling in books, introducing vocabulary through music as well. So we are in the first operational year of the company, so I don't have a... Nosotros, yo no tengo todavía resultados que presentar, que estamos en las primeras etapas, pero les presentamos libros, les damos idea de matemáticas, etcétera. De modo que la idea es ver estas escuelas, cómo van los niños en términos de aprendizaje, si están listos para aprender a leer y a escribir, si han aprendido destrezas matemáticas y sociales. Básicamente es eso. ¿Cuáles serían mis consejos para tener un programa exitoso de crédito educativo? Uno, efectivamente, operar y seleccionar solamente universidades que son reconocidas desde el punto de vista de los empleadores. Desgraciadamente, yo creo que en todos lados pasa que hay universidades de mala calidad y que tienen programas educativos de mala calidad. Entonces hay que cuidar mucho la calidad de la educación que están recibiendo, porque de otra forma estás metiéndote en un problema solo. Nuestro principal dolor de cabeza, mucha gente nos preguntaba qué iba a pasar una vez que se graduaran los estudiantes. La verdad es que el resultado con los graduados es extraordinario. Decía la gente, es que mientras están estudiando te tienen que pagar para que sigan recibiendo los financiamientos, los desembolsos, y al final cuando trabajen, cuando se gradúen ya no te van a pagar. Bueno, pues eso no es cierto. Los graduados nos pagan muy bien. Nuestro principal dolor de cabeza son los desertores, ¿sí? En México hay un alto porcentaje de deserción, más o menos el 30% de los jóvenes que entran a la universidad desertan en algún momento, y está concentrado en los primeros periodos. Entonces, esa sería la segunda. Hay que detectar de la forma más eficiente, y nosotros no hemos descubierto todavía cómo, los que tienen que se pueden convertir en desertores. Y por otro lado, el aprovechar, el trabajar de la mano con las universidades para aprovechar la infraestructura que ellas ya tienen desarrolladas. Hay una universidad en México, por ejemplo, que tiene que reclutar, para mantener su nivel de matrícula, tiene que reclutar algo así como 17,000 jóvenes nuevos cada año, ¿sí? Solamente para mantener su nivel de matrícula. Para llegar a tener esos 17,000 jóvenes inscritos cada año, tiene que contactar a más de 300,000 candidatos, ¿sí? Sería imposible para una empresa como nosotros contactar a esos candidatos para generar el número de créditos que nosotros queremos generar. Entonces hay que aprovechar la infraestructura de las universidades para llegar, ¿no? Básicamente yo creo que eso sería en resumen. Thank you. I think there was a question over here. I'll take both. Gracias. Un comentario pregunta. El comentario.
En Colombia tenemos la situación de que ya muchas compañías se han apersonado en los programas de beca y de financiamiento, pero con una pequeña restricción, y es financiamiento solo para los mejores. Dentro de toda la base de población, entre el 10 y el 15% de los estudiantes cumplen con los requisitos para entrar a una buena universidad y nadie más. ¿Qué pasa con ese 90-85%? Se ven abocados a ingresar a las universidades que son de calidades inferiores o a instituciones técnicas o tecnológicas que no les brindan la oportunidad de hacerse a una mejor calidad de vida. ¿Cómo garantizar o cómo trabajan ustedes a través de sus programas para tratar de salir de ese círculo vicioso de la inclusión que se vuelve excluyente? Can we take the second question as well? Thank you. This is a question for Marianne. Esta es una pregunta para Marianne. Yo me estaba preguntando en el modelo, en donde hay entrenadores que replican su modelo. ¿Ustedes han diseñado un sistema de certificación para ver que la calidad de la entrega del modelo se mantiene, y cómo lo hacen? Nosotros somos un sistema de certificación. Nosotros diseñamos 3 niveles de un sistema de certificación. Está UPA, está el nivel que se llama Master, que va a los educadores, y el otro se llama Imago. Y la forma de medir la calidad es a través de la evaluación. La forma de medir es mediante la evaluación, porque al terminar lo que hacen es evaluar no solo las sesiones de capacitación, sino las personas que dictaron esos cursos. Lo que queremos hacer es, a medida que vamos progresando para establecer UPA, queremos lograr ese reconocimiento que venga de la sociedad también. Pero al trabajar con el gobierno, por ejemplo, ellos están evaluando la metodología y aquellos que entregan los servicios. Nosotros en el piloto con el gobierno tuvimos las mejores calificaciones en términos de lo que hemos hecho. Para dar esta calidad para el futuro es cuestión de invertir en hacer las cosas de la forma más perfecta posible. Pero la única forma que vemos ahora de medir esto es mediante la evaluación de las personas que han pasado por el proceso de certificación. Pero si tienen otras ideas, me encantaría conocerlas, porque estamos aprendiendo. Solo los mejores. Yo creo que eso es uno de los más grandes errores que se pueden cometer en una sociedad. Desde mi punto de vista, la educación es la mejor forma de eliminar las diferencias sociales. Y si nos concentramos en financiar solo los mejores, voy a comentar una anécdota muy especial. Nosotros empezamos exigiendo una calificación mínima arriba del 80% para otorgar financiamiento, porque era la forma que nosotros decíamos, es la forma de asegurar que no haya deserción. Solamente los que tienen más de 80% de calificación podemos financiarlo. Entonces, ¿qué es lo que nos empezó a suceder? Efectivamente hay carreras, y hay que reconocerlo, hay carreras que son más fáciles que otras, ¿sí? Esas carreras fáciles en México, y sucede en todo el mundo, están más saturadas, y en esas carreras es más fácil obtener una calificación arriba de 80%. ¿Sí? Entonces lo que nos sucedió es que nuestra cartera se empezó a llenar de estudiantes de carreras fáciles con promedios altos, y no teníamos ingenieros químicos o ingenieros mecatrónicos de carreras más difíciles, pero que sin embargo la expectativa salarial de las carreras más difíciles es mayor. Tienen una mejor expectativa salarial porque hay menos egresados de esas carreras que de las carreras fáciles. Entonces automáticamente estábamos sesgando nuestro portafolio hacia estudiantes que iban a tener menores salarios, ¿no?
Entonces dijimos, esto es una tontería, estamos empujándonos nosotros solos a tener un portafolio con más problema. Y además, no todos en el mundo tienen que ser directores generales de Microsoft, ¿sí? Tenemos que tener gente de todos los niveles y sobre todo apoyar gente en carreras técnicas, apoyar gente en otro tipo de profesiones en donde pueden obtener empleos muy dignos, pueden obtener empleos remunerados de una forma razonable para mejorar su calidad de vida y no necesariamente estos van a ser los mejores estudiantes, ¿no? Yo creo que aquí vale la pena estudiar los casos de Finlandia, Corea, Singapur. Son casos muy interesantes de cómo han manejado este tema, ¿no? Como, por ejemplo, en Finlandia, si alguien quiere ser maestro, tiene que estar en el 20% superior de su clase, si no, no lo dejan ser maestro, ¿no? Entonces, hay que estudiar estos casos y yo creo que es un error. Nada más un dato final. En una estadística que tenemos de algunas universidades mexicanas, y sucede lo mismo en muchas partes del mundo, y esto no lo repitan a los jóvenes estudiantes y menos a los niños, pero la expectativa salarial del segundo nivel de estudiantes, no del top, sino del segundo nivel, la expectativa salarial es más alta. La estadística dice que ese segundo nivel, al final de cuentas, tiene mejor remuneración que los que quedaron en primer nivel. Explicaciones hay muchas, pero eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esas selecciones de calidad. Thank you. There's one more question. Yeah. Gracias. Yo quisiera hacer un comentario. Colombia tiene un sistema de crédito educativo excelente. 500.000 estudiantes se financian con el ICETEX, que tiene 62 años de existencia. El primer instituto en el mundo de crédito educativo. Se da financiamiento a tasa real cero durante toda la época, no solo de estudios, sino también de amortización, con una amortización a 16 años de plazo, con una interacción con todas las instituciones de educación superior del país, con más de 100.000 estudiantes anualmente que se les aprueba crédito educativo. Y fuera del ICETEX también hay otras instituciones, departamentos, municipios que con fondos en administración financian con crédito y beca. Yo creo que era importante decirlo porque pues hay experiencias muy interesantes del exterior, pero Colombia tiene un sistema de crédito educativo sólido, bueno, que por supuesto tiene problemas como todos en el tema de la deserción. El que deserta difícilmente paga, pero se hace un fondo de sostenibilidad que sostienen las universidades para lograr que sea menos el impacto en la pérdida de ese recurso. Así que yo creo que todo el esfuerzo que se haga en financiamiento es muy importante y hay que aprender de las lecciones de México, de Chile, que acaba de perder casi 1.500 millones de dólares en crédito educativo, y de también Estados Unidos, que perdió casi 60 billones en crédito educativo en el último fiasco económico. Pero el tema es muy importante y todos estos países tienen que hacer muchos esfuerzos para lograr aumentar la cobertura y lograr que los mejores y que los estudiantes todos, los buenos, los regulares y los que no son tan buenos, puedan llegar a la educación superior. Sí, perdón. Nada más, sí, qué bueno que lo mencionas. Quiero comentar que sí, efectivamente, Colombia es quien tiene el programa de crédito educativo más antiguo. El doctor Betancourt es reconocido en el mundo como el padre del crédito educativo. Y aprendimos mucho nosotros del programa de ICETEX para lanzar en México FINAE. Lo estudiamos muy a fondo. Thank you very much. I think we are nearing the end of our panel. I want to thank you very much for being here, for a very interesting discussion, for the questions from the audience. And I want to close with one last question to my panelists. That is, are you going to support Argentina or Colombia? Obviously Colombia. It depends if you're Brazilian or not. A very simple question. Always here. Colombia.
Por cierto, México juega en la noche, o sea que también habrá que apoyar. Thank you. A las personas que todavía tienen los equipos de traducción simultánea, por favor no se les olvide regresarlos a la salida en donde se los entregaron. Y los invitamos a que ya vamos a tener las palabras de clausura de este Foro Base 2013, que esperamos haya sido muy constructivo para todos ustedes. Así que en unos minutitos vamos a tener las palabras del señor Ross de cierre de este evento.